El cuadrifoglio verde con el que rememoramos la historia del Alfa Romeo Spider fue matriculado en abril de 1988, año en el que la firma lombarda comercializaría en nuestro país únicamente 45 ejemplares de este descapotable, de un total de 23.691 turismos, lo que contrasta con los poco más de 4.000 distribuidos durante 2017. Desde las primeras apariciones públicas del Alfa Romeo Spider en los diferentes medios, cuando el hueso de sepia más célebre de la historia de la humanidad todavía no tenía un nombre definitivo, se confirmaba lo difícil que resultaba la sucesión de un mito, como el que habían encarnado los Giulietta y Giulia a lo largo de casi 10 años. Las líneas supervisadas por Franco Martinengo, responsable del centro de estilo de Pininfarina, pronto despertaron juicios dispares. A los que amaron a primera vista a esta criatura fusiforme, se sumaban los que criticaron su aspecto artificial, basado en trucos de diseño sin sentido. Otros condenaron sus largos voladizos, que sumaban nada menos que 2 metros. Hubo quienes lo compararon desfavorablemente con el Lotus Elan, y pocos llegaron a saber que las suaves cavidades que recorrían los laterales de su carrocería, además de aligerar su línea, tenían una función de estabilización aerodinámica. Concebido técnicamente bajo las órdenes de Horacio Sata, como la mayoría de los Alfa durante más de 20 años, desde el modelo 1900 hasta el Alfetta, el Spider adoptaría la estructura mecánica de los Giulia tipo 105, con una distancia entre ejes de 225 centímetros, acortada en 10 respecto al Giulia Coupé firmado por Bertone. Tras su tercera cita con el bisturí, se abandonaba el carenado plástico en los proyectores delanteros, que había sido empleado por primera vez en Italia, en un coche producido en serie. Los apéndices aerodinámicos presentes en el frontal y la trasera, tan característicos de esta generación, parecían estar tomados de un lejano antepasado. Un estudio presentado por la propia Pininfarina en el Salón de Barcelona de 1974, sobre la base mecánica de un Spider 2000, que se mostraba en el certamen español, casi una década antes de que este Serie 3 llegase a los mercados internacionales. Si con la aparición del Coda Tronca llegarían a este descubierto los tiradores encastrados en las puertas, inicialmente a las versiones más potentes, la llegada del cuadrifoglio verde traería consigo el reemplazo de los espejos exteriores metálicos por unos plásticos con el nombre de la marca, conocidos popularmente como candelabros. Además, en esta versión especial, los neumáticos de 195 mm de sección estarían instalados en llantas de aleación de 15 pulgadas ofrecidas de serie, un diámetro empleado en su momento por los primitivos Dueto. Al adentrarnos en el habitáculo del Spider QV, no tendremos la sensación de viajar en el tiempo 2 décadas atrás, ya que su diseño y sus materiales serán los propios de cualquier turismo de mediados de los años 80. Los poco más de 160 centímetros de anchura en su carrocería autoportante permiten una habitabilidad simplemente correcta a sus dos ocupantes, que contarán tras los asientos con un pequeño espacio en el que poder alojar alguna bolsa o maleta. En el salpicadero acolchado, las salidas de ventilación centrales ocuparán el lugar de los 3 relojes auxiliares de los primeros 1600, y frente a estos, la información ofrecida por la instrumentación será todavía más generosa, incluyendo junto a las indicaciones de los habituales cuadrantes, un manómetro de presión del aceite y un voltímetro. A comienzos de 1988, el precio final de un cuadrifoglio verde rozaba los 3,5 millones de pesetas, unos 20.400 euros al cambio actual, lo que suponía algo más del 10% respecto al 2 litros en el que estaba basado, conocido también como FL. El Alfa Romeo más caro del mercado español igualaba la tarifa de coches tan dispares como un Audi 90 de 5 cilindros, un BMW 320 de 6 o un Lancia Delta 4x4 con 165 caballos. De serie, en el QV se incluían entre otros elementos el volante revestido en cuero, los elevalunas y retrovisores exteriores accionados eléctricamente y la antena de la radio situada en el parabrisas. Entre el equipo opcional se incluían los asientos tapizados en piel por unas 100.000 pesetas, la pintura metalizada valorada en unas 60.000 y el siempre útil techo duro, sin que el aire acondicionado, quizá innecesario en un coche de estas características, figurase entre la lista de extras. El maletero, que acoge a la rueda de repuesto bajo la moqueta, dispone de un volumen real que supera los 200 litros. Serán suficientes para las pretensiones del Spider, aunque la altura estará condicionada por sus menos de 30 centímetros, mientras que su fondo superará holgadamente los 70 en su parte inferior.
El 4 cilindros realizado en aluminio, con 2 árboles de levas en culata, es toda una institución en la historia del automovilismo. La distribución doble permitía unas cámaras de combustión hemisféricas, con las válvulas situadas a 80 grados entre sí, estando las de escape rellenas de sodio para soportar mejor la temperatura. Dotado de encendido electrónico, la alimentación de sus 1962 centímetros cúbicos correrá a cargo de 2 carburadores de doble cuerpo, con los que obtener una potencia de 128 caballos DIN a 5.400 revoluciones por minuto y un par máximo superior a 18 kilográmetros al régimen de 4.000 vueltas. Pero lo más destacado de esta noble planta motriz es su predisposición para girar con fuerza desde los regímenes más bajos, manteniéndose el par en valores muy elevados a lo largo de una amplia franja de utilización. Alfa Romeo anunciaba para este 2 litros descubierto una velocidad máxima superior a los 190 km/h y una aceleración de sus 1040 kilos en orden de marcha en el kilómetro desde parado, cifrada en 30,8 segundos. A diferencia de los Spider coetáneos, el cuadrifoglio verde estará dotado de un diferencial autoblocante tarado al 25%, incluido sin coste, que favorecerá la motricidad en las situaciones más complicadas. Al igual que sucediese con los derivados del Giulia, aparecido en 1962 como una rápida berlina de 1.600 centímetros cúbicos, la suspensión delantera independiente de los Spider estaría formada por dobles triángulos transversales. En el tren posterior, que dispondría también de muelles helicoidales y amortiguadores telescópicos, el eje rígido sería guiado por unos brazos longitudinales y por una barra transversal situada en su parte superior. La dirección de bolas circulantes carecería de asistencia hasta la llegada de la cuarta y última generación, mientras que sus discos macizos en las 4 ruedas contarían con la ayuda de un servofreno a partir de los 1750 Veloce Oso di Seppia. Estamos en una sociedad cada vez más tecnificada. El concepto de automóvil se asimila al de simples electrodomésticos, algo cuya única virtud es su practicidad, pero incapaz de despertar pasiones. Así comenzaba, en el verano de 1985, la prueba que hacía autopista el Spider Veloce de 2 litros, el último romántico, que nadaba a contracorriente en un mundo que le era hostil. En el ensayo se pone en valor su físico todavía imponente a pesar de su edad, el manejo sencillo de la capota y un motor muy agradable de utilizar, que asociado a unos desarrollos bien escalonados, permitirá que los consumos fuesen perfectamente aceptables, con medias en torno a los 8 litros a los 100, al circular en condiciones normales fuera de la ciudad. En el espartano interior, presidido por unos calurosos asientos de Sky, el volante de buen diámetro y excelente tacto debe manejar una dirección dura e imprecisa, mientras que el cambio, con una accesible palanca casi horizontal de cómodo manejo, estará penalizado por unos recorridos algo largos. Un monocasco que se mostraba flexible cuando el firme se rizaba, un reparto de pesos desfavorable, con claro protagonismo del tren delantero, y un eje trasero rígido, hacían que su conducción fuese tachada de compleja y que solo se mostrase eficaz ante manos expertas. El semanal Motor 16 analizaba a nuestro invitado ese mismo verano, junto con una nutrida muestra de descapotables de todo tipo ofrecidos en el mercado nacional. Se destacan de este último superviviente los frenos irreprochables por eficacia y resistencia a la fatiga y unas aceleraciones y recuperaciones de primer orden, lográndose alcanzar en quinta los 120 km/h partiendo de 80 en poco más de 13 segundos. Frente al comportamiento más seguro de sus hermanos con el cambio en el puente trasero, el Spider ofrecerá una agilidad y una viveza propias de un kart, conseguidas gracias al suave deslizamiento del eje trasero y con un balanceo casi nulo de la carrocería. Como aspectos negativos se anotarán la mala estanqueidad de la capota y lo diminuto del portaequipajes, cuya cubicación será aquí de solo 145 litros. En septiembre de 1987, el cuadrifoglio verde aparecerá fugazmente entre los contenidos del número 9 de coche actual. Aplicar el término clásico al último Spider genuino en producción no sería en este caso sinónimo de viejo. Superado en habitabilidad, comportamiento, consumos y confort por cualquier moderno cabriolet, el Spider jugará la baza del carácter, siendo un vehículo destinado, según la publicación, a hombres duros.
La dirección exigirá brazos de camionero para moverla en parado, el cambio pecará de seco, el espacio en el interior, en el que los pasajeros irán situados muy tumbados, no será demasiado generoso, y el acceso con la capota puesta podría convertirse en una pequeña aventura, debido al tamaño de las puertas y a la escasa altura de la carrocería. En este trébol de la buena suerte, que había tardado 20 años en mostrar sus 4 hojas, la instrumentación será completísima aunque no demasiado precisa, los frenos muy cumplidores, el motor más elástico que alegre, y la estabilidad buena aunque complicada, al ser necesario efectuar pequeñas pero continuas correcciones para mantener la trayectoria en curva. Le Monitor Automobile llevaba sus páginas en el verano de 1986 al QV, un automóvil deliciosamente retro, sobre todo por su añeja mecánica de carburación múltiple y por sus recios modales en carretera abierta. Aunque en esta última evolución, el aspecto customizado de este clásico sería, según el medio belga, como si en una película de romanos Julio César luciese en su muñeca un reloj de cuarzo. Tumbado a ras de suelo en sus hermosos y confortables asientos, uno podría disfrutar de su encanto por el precio de un moderno pero banal GTI. A lo largo de los años, el rival más próximo en todos los sentidos de nuestro protagonista sería la variante descubierta del Fiat 124, un biplaza producido también por Pininfarina y comercializado al final de su dilatada carrera de casi 2 décadas por el propio carrocero con el nombre de Spider Europa. Similares esquemas de suspensión, unas dimensiones parecidas, con una distancia entre ejes prácticamente calcada y un 4 cilindros biárbol de 2 litros, relacionaban directamente a estos dos veteranos italianos, aunque en el caso del Fiat, el motor estaría alimentado desde 1982 mediante inyección electrónica, cuya potencia se reducía a solo 105 caballos, aunque más adelante se ganarían 30, gracias a la acción del compresor volumétrico. Al final de los años 80, con el Spider a punto de pasar de nuevo por el quirófano, y cuando el Mazda MX-5 o el renacido Lotus Elan comenzaban a tomar sus primeros baños de sol, el mito de Alfa podía medir también sus fuerzas, a falta de sus oponentes tradicionales, ante 2 rarezas británicas perdidas hoy en el olvido de la mayoría, el Reliant Scimitar 1600 y el TVRS, animados ambos por motores de origen Ford, con 4 y 6 cilindros respectivamente. Suceder en el trono de la Dolce Vita a las soberanas Giulietta y Giulia hubiese amedrantado a cualquier joven aspirante. Pero no al dueto, aunque solo pudiese reinar con este nombre en un recuerdo que se mantiene presente. El Spider pronto se graduaba en un placer de conducir sin concesiones y más allá de sus cambios de imagen, adaptados a los tiempos cambiantes en los que hubo de vivir, siempre conservó la esencia de un deportivo clásico. Bajo el sol o las estrellas,